una tacita de aceite de oliva virgen, 2 cayenas, rompiéndolas, sal y el fuego a media temperatura. Fijaros que 2 bueyes me han enviado, gallegos. ¿Quién? Marisquito. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Marisco fresquísimo, vivo. Y como está vivo, os voy a enseñar cómo tratarlo, para que sufra lo menos posible. Boca abajo lo sumergimos en agua dulce con hielo. Para hacer una caldereta de buey de mar es muy importante que el buey de mar no esté cocinado. Hay que aprovechar todos sus jugos en el arroz. Para no hacer esto muy largo, tenéis en la descripción del vídeo un enlace a cómo se despieza un buey de mar, para el que no sepa. Además de cómo hay que sacrificarlo para que no sufra y cómo cocer buey de mar. Primero pasamos por el aceite el buey de mar. Comienza a soltar líquido, fluidos. Y luego le añadimos coñac o brandy y lo flambeamos. El buey de mar se aromatiza y reduciendo comenzamos a conseguir una salsa. Después de haberse quemado el alcohol, reservamos el buey de mar en un plato aparte. En el mismo aceite, en la salsita que comienza a hacerse, echamos la sepia, cortada pequeñita. Agregada la sepia, le añadimos cebolla. Es cebolla caramelizada. En la descripción del vídeo tenéis cómo hacer cebolla caramelizada, por si alguno no sabe. Salsa de tomate. También en la descripción del vídeo, en salsas, tenéis cómo se hace una salsa de tomate estupenda. También la podéis comprar hecha, una que os guste. Y fijaros que estamos trabajando con ingredientes que ya están hechos. ¿Sabéis qué ventaja tiene esto? Que antes de agregarlos sabemos que tienen buen sabor, que están bien hechos. Porque si lo hacemos en la misma cazuela, a lo mejor sale mal y estropeamos un buey de mar. Imagínate este gallego. ¡Buah! Ni te cuento el desastre. Una cuchara de ajo perejil picado. Esto está rico. Echamos el caldo de pescado. En la descripción también tenéis enlaces a cómo hacer caldo de pescado. Y si no, lo compráis hecho. ¿Qué cantidad? Si queréis un arroz meloso, 4 partes de caldo por 1 de arroz. Y si lo queréis caldoso, 5 por 1. Pero os voy a enseñar un truco. Os quedará lo mejor. Pero en este momento, tal como estáis viendo, echar una de menos. En vez de 4, 3. En vez de 5, 4. Luego explico por qué. Toca devolver el buey de mar que teníamos reservado al caldo. Lo vamos a tener cociendo unos 5 minutos a media temperatura y se van integrando los sabores en el caldo. Añadimos un par de hojitas de laurel, unas vueltas y a esperar que pasen esos 5 minutos, que el caldo se haga consistente, con los sabores. Tenemos el caldo en su punto. Toca echar el arroz. Un albufera valenciano. Es el mejor grano para arroces caldosos o melosos. Y 80 gramos por persona. El fuego a fuerte durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos bajamos el fuego a medio y añadimos unas colas de gamba. Y a continuación
la concha del buey de mar, donde se encuentran sus fluidos, la carne y el coral, que es esa carne rojiza, muy rica. Y durante todo el proceso, desde que echamos el arroz, vamos trabando el arroz. ¿Qué es trabar el arroz? Moviéndolo, para conseguir la melosidad del arroz, que suelte almidón. Y lo mantenemos 10 minutos más a media temperatura. Tomar bien nota, 5 minutos fuego alto, 10 minutos media temperatura. Y ahora os voy a enseñar mi truco, que os irá bien para cualquier meloso o caldoso. ¿Os dais cuenta que el arroz está muy espeso? ¿Le falta caldo? Pues este es el truco como os van a quedar los arroces melosos o caldosos estupendos. Cuando veáis que espesa el arroz, le añadís caldo, la parte que le faltaba, y lo dejáis con la cantidad de caldo que os guste, meloso o más sopa. Deciros que el caldo lleva azafrán y seguimos trabando el arroz, moviéndolo. Finalmente es muy importante llegar al buen punto de cocción del grano del arroz. Un arroz meloso o caldoso necesita una cocción de unos 18 minutos. Grano albufera, pero hacemos 15 y los 3 o 4 minutos siguientes se hacen en reposo, fuera del fuego, porque las perolas de hierro o de aluminio fundido, como es este caso, continúan manteniendo el calor y allí se acaba de hacer el grano del arroz. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Y más recetas en los libros Che, Paella y Arroz, en la descripción del vídeo.